Hola amigos, buenas tardes. Un espacio más, hablemos de... Y hoy vamos a hablar de sexualidad sagrada. Así que para ello, ¿quién mejor que ya nuestra colaboradora de muchas veces, ella ha pasado muchas veces por Conecta con Joche, Elizabeth Schulz, psicóloga, sexóloga y además con algo que a mí me gusta mucho porque Carlos Gustavo Jung, yo he aprendido mucho de él, y ella, además, lo orienta pues eso, tiene en todo su trabajo una orientación muy junguiana, ¿no? Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Muchísimas gracias de estar otra vez aquí con nosotros. Gracias a vos por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta porque además esto de la sexualidad sagrada es algo que, fíjate, parece que nunca se habla, ¿no? Es como que siempre parece que nos centramos en la actualidad y no nos centramos muchas veces de dónde venimos. Pero yo antes de entrar en esto, sí me gustaría que nos explicaras la diferencia de la orientación junguiana con la orientación de Freud, por ejemplo. Bueno, una de las diferencias entre las muchas que hay es el concepto de líbido. En Freud vamos a encontrar que la líbido es la energía sexual. ¿Sí? Energía sexual. Jung, además de tomar la idea de Freud de energía sexual, él va a decir que la libido es la energía psíquica en su totalidad, o sea, que incluye la energía sexual. Además de esta diferencia en concepto de idea de líbido, también vamos a encontrar la diferencia en lo que es la estructura de la psique. Jung va a hablar de un inconsciente personal y un inconsciente colectivo. Y con esta idea de inconsciente colectivo va a venir el concepto de arquetipos. Claro, lo que es ya, De Platón, ¿cómo? lo que es constituir la sociedad en base a los prototipos que vayamos marcando, ¿no? Claro, Jung lo va a definir que son, a ver, como si fueran, o como si fuera una memoria heredada, ¿sí? Entonces, el primer extracto, vamos por explicarlo de alguna manera, ¿no? La primera parte de este inconsciente colectivo estaría formado por la memoria de, digamos, mis padres, abuelos, bisabuelos, y así se va haciendo y contiene no solamente las historias personales, lo vivido por ellos, sino también lo del contexto sociocultural, económico, ¿sí? Depende del país. Entonces es como una gran mezcla, por eso a veces en los sueños aparecen, ¿sí? Luego, entonces, estoy convencida de que apareces en un momento clave, porque vamos a mirar el pasado con esta sexualidad sagrada, que en el fondo es de donde venimos, y como nos dirigimos hacia una nueva era, y ahora mismo estamos reconduciendo cómo queremos esa nueva era, me parece genial que, bueno, pues veamos hacia dónde también derivamos esta parte tan sumamente importante o esta energía, no sé cómo llamarlo, lo que es la sexualidad en nosotros. Es una energía, ¿no? Energía, claro, sí, 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 como una energía, ¿sí? Vos hablaste hiciste en la introducción, cuando dijimos, bueno, que vamos a hablar de sexualidad sagrada, Sí, ¿sí? sí. Entonces, pensemos, volviendo a Jung, que él va a la psicología analítica, la psicología de Jung tiene una mirada más oriental y él le da mucha importancia a la espiritualidad. Sí, ¿Está? sí, era un gran parapsicólogo, Carlos Gustavo Jung. Entonces, cuando hablamos de sexualidad sagrada, estamos hablando de, en principio, si pensamos qué es lo sagrado, del culto a una divinidad, Ajá. ¿sí? Culto a lo divino. Entonces, nosotros en Occidente
estamos acostumbrados a que sexualidad y espiritualidad ha sido separado. Sí. En Oriente, sexualidad y espiritualidad van de juntos. Ahora es cuando efectivamente en Occidente, como tú dices, nos estamos empezando a dar cuenta porque con algunas personas se siente más porque hay una conexión espiritual. Hay algo que va más allá, claro, que por ahí, ¿sí? La persona que no está en un camino espiritual o no tiene, ¿sí? Pero lo siente de todas maneras. No puede explicar con palabras, pero siente que hay algo que trasciende, ¿sí? La lógica, la razón, la explicación, ¿sí? Desde más del ego. Sí, sí. Entonces, si volvemos a lo que es esto de sexualidad sagrada, de dónde viene, en realidad es anterior a lo que conocemos como la sexualidad de Oriente, el Tantra o el Tao del sexo. Anterior, en épocas más atrás, en donde los pueblos originarios, ¿sí? O las culturas más antiguas, cultuaban lo sagrado femenino y lo sagrado masculino. Y eso lo podemos ver en las esculturas que se han hallado. La Venus de Willendorf, por ejemplo, Sí. chiquita, de una mujer con pechos grandes, la vulva bien marcada, ¿sí? Entonces, ya hay registros, o podemos ver que en la época arcaica se cultuaba lo sagrado femenino, lo sagrado masculino, se encuentran vulvas, penes, entonces ya había algo que estaba indicando que la sexualidad tenía un papel muy importante en la vida de las personas de esos tiempos. No tenía la sexualidad esta idea de pecado, de lo oscuro, de lo que no se debe, de lo que no se puede. ¿Sí? De hecho, ya en aquella época, Elizabeth, se usaban juguetes, igual que ahora en la actualidad. Exactamente, sí. Ya había consoladores, bueno, el famoso arnés es antiguo, ¿no? En la época, a ver, hablemos de la época arcaica, antes de que se empiece a escribir la historia, ya habían dildos o consoladores hechos, ¿sí? De piedra, de huesos, ¿sí? Sí. Hallados en distintos lugares, en distintas partes del mundo. Entonces, ya había o existía una sexualidad que tenía una conexión con la divinidad, ¿sí? Porque las prácticas sexuales tenían características de algo sagrado, de un culto hacia la divinidad, hacia la diosa y el dios que nos habita en nuestro interior. Estamos escuchando en los últimos tiempos mucho acerca de sexualidad sagrada, parecería como que se hubiese puesto de moda, pero en realidad es que estamos empezando, por suerte, a buscar las bases de nuestra sexualidad, ir las bases más allá de lo genital, más allá del coito. Entonces empezamos a conectar con culturas o con prácticas milenarias y empezamos a ver que la sexualidad en tiempos más remotos era vivida como un camino, ¿sí? Qué Como un camino bonito. interno. Entonces, cuando hablamos de sexualidad sagrada, hablamos justamente de esto, de que es un camino interno, que es una práctica diaria, que tiene que iniciarse con una misma o con uno mismo. Y que en el fondo, entre esa divinidad masculina y esa divinidad femenina tenía que haber un complemento, porque... Anima animus, diría Jung. Qué bonito, qué bonito. Entonces, en lo que es la integración,
de lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, de anima, animus, en cuanto a lo que es arquetipos, es un trabajo constante, permanente, en donde se van a ver sus frutos a lo largo del tiempo. Si uno tiene paciencia, es constante, está comprometido con uno mismo. No es algo, yo voy, hago un taller, un seminario y ya está, hago sexualidad sagrada. ¿Sí? Es un camino que se puede iniciar con un taller, con algo breve. Por supuesto, claro que sí, porque de alguna manera vamos a iniciarnos, pero eso no quiere decir que ya estemos, ¿sí? Que ya seamos, ya estoy conectada con mi sexualidad sagrada. No, es un camino. Y ese camino empieza, en el caso de nosotras las mujeres, empieza por nosotras mismas, ¿sí? Al final siempre vamos al mismo camino. Claro, y no por nosotras, sino por todos. Los hombres también, ¿no? Si es que al final todo empieza dentro de una misma. Claro, entonces nosotras las mujeres que hemos vivido tanta represión respecto de nuestra sexualidad. Date cuenta, Elizabeth, que éramos armas de guerra. Yo conquisto tu pueblo y violo a tus mujeres. Eso era lo más normal. Sí, claro, sí. Sí, claro que sí, someter a las mujeres a barbaridades, atrocidades, bueno, que no quisiera conectar ahora con eso, sino quedarnos con lo bonito, ¿sí? Sí, Porque sí, toda pero esta también hay que recordarlo. gente, Yo soy partidaria de que siempre hay que equilibrar lo bueno y lo más negativo, ¿no? También para que nos demos cuenta de todo, ¿no? Porque... claro, pero a ver, te quiero decir de que dejarlo por ahora como para no Sí, profundizar sí, 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 y perfecto. tomar de eso para entender que nos habita todo ese dolor sufrido por estas barbaridades que han acontecido históricamente y que siguen sucediendo. Entonces, tomarlo como algo que nos habita y que en la práctica de la sexualidad sagrada lo que se busca no es el orgasmo, sino sanar todas esas heridas, todos esos dolores que hemos vivido, ¿sí? Entonces, como la sexualidad de la mujer ha sido entregada al poder de la sombra, tu cuerpo no es tu cuerpo es mi cuerpo, es el cuerpo que yo puedo tomar para violar, es el cuerpo que yo puedo tomar para tener relaciones sexuales cuando tengo ganas, que pasa eso dentro de las parejas muchas veces. ¿eh? Nosotras tenemos que recuperar nuestro cuerpo y honrar la divinidad que habita en este cuerpo que es nuestro templo. Entonces, el inicio de una sexualidad o de este camino de sexualidad sagrada está íntimamente vinculado conmigo primero. Entonces, primero tengo que conocer mi cuerpo, aceptar mi cuerpo. Si hay cicatrices de cirugías, de cualquier tipo, pero hay cicatrices en el cuerpo, honrarlas. Si hay una cirugía en los pechos, ¿sí? por un cáncer, conectar con esos pechos o con ese vacío, con esa cicatriz, pero conectar, amigarnos con nuestro cuerpo. Si el cuerpo ha cambiado porque nuestro metabolismo empezó ¿sí? a funcionar diferente después de los partos, después de la menopausia, amigarnos con eso. Conocer nuestra vulva, ¿sí? Mirarla en un espejo, conocerla, abrir los labios, tratar de observar el introito vaginal, por donde han salido, si es que hemos sido madres o no, el bebé. Y las que no, poder conectar igual con la entrada de su vagina, donde recibe un pene o no, porque hay mujeres que son lesbianas y no reciben un pene. No todas van a usar un chiche.
Ujú, ujú. Pero eso no quiere decir que no puedan conectar con su Por vagina, supuesto, ¿sí? por ¿Sí? supuesto. Observarla, sanarla, trabajar con su útero. Hay mujeres que no han tenido hijos o que han sido intervenidas quirúrgicamente por un cáncer, pero eso no quiere decir que no puedan hacer meditaciones de sanación del útero. Todo eso tiene que ver con la conexión con la sexualidad sagrada. Qué bonito Ese, todo lo que nos estás contando hoy. Me está encantando porque además son consejos que algunas veces los lees, pero como no están ahí en el día a día como otras cosas que nos machacan en el día a día, son cosas cruciales para nosotras, vamos a hablar en femenino, ya que está más enfocada a la mujer, y qué pena, ¿no? Que no nos demos cuenta muchas veces de todas estas cosas, precisamente por eso. Pues ahí vamos a estar nosotras para recordarlo muchas veces. Bueno, ¿quieres terminar de comentar algo de esto o pasamos, por ejemplo, a que nos cuentes algo de las fiestas paganas y todo esto un poco o seguimos un poco? estaría bueno para poder continuar con esta idea y articularlo con esto de las fiestas paganas, como decís vos. ¿Sí? Sí. En la época de las religiones de los bosques, como se dice en algunos casos, o de los celtas, o de otras poblaciones en donde se celebraba la unión de lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, se hacían grandes fiestas como las de Beltane, por ejemplo, ¿sí? En donde se celebraba el hierogamus. El hierogamus es la unión de lo sagrado femenino y lo sagrado masculino, el matrimonio sagrado. Uh-huh. Hay un carácter de sacralidad de la sexualidad, ¿sí? Como Sí. culto a la fertilidad, a la espiritualidad, a la comunión. Las prácticas de estas ceremonias se siguen realizando en la actualidad. Con googlear van a encontrar que en la actualidad se siguen realizando estas fiestas en donde, bueno, en otros tiempos sí, se elegía a un varón y a una mujer como símbolo de lo femenino y lo masculino, ¿sí? Y se llevaba a cabo el ritual de fertilidad con el coito, con una relación sexual. Se puede ver, por ejemplo, en la película Las nieblas de Avalon, o leer en el libro, ¿sí? Repite otra vez se te está yendo un poquito la señal, pero a ver, repite un poquito el libro, el nombre del libro. El libro o la película Las nieblas de Avalon. Ajá, pues sí que me suena mucho. Se me acaba de ir de la cabeza el nombre de la autora del el libro, que son 3. Me suena mucho, me suena Las mucho. nieblas de Avalon. Que Mm, es una película que ahí muestra, habla un poco del mito de Morgana, la leyenda de Arturo, claro, Merlín, claro, 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 claro. Claro, claro, por eso, es que claro, yo decía, es que me suena mucho, claro, claro. la diosa. Es Ajá, una película ¿eh? Que en realidad está el libro. Zimmerman es el apellido pero no me acuerdo el nombre, se me fue bueno, el no nombre. te preocupes, no te Ahí, preocupes. ahí pueden ver en esa película esto de la sexualidad sagrada, el culto a la diosa, el culto a la divinidad, a lo sagrado femenino. En los últimos años hay un retorno, por suerte, a este camino. Ay, por Dios, pues sí, porque así no solamente nos limitamos lo que tú decías antes, a ver solamente lo feo, ¿no? Las violaciones y todo esto. ¿No? Entonces, reconocer que esto feo está, pero sí, tomarlo para sanarlo. Si lo pensamos desde el inconsciente colectivo, desde las memorias como ancestrales, ¿sí? Como algo que nos habita y tenemos que sanar. Entonces,
para iniciarnos en el camino de la sexualidad sagrada, tenemos que empezar por nosotras. Buscar, ¿sí?, información, una terapeuta, alguien que de talleres de sexualidad taoísta, de tantra, de, por ejemplo, el uso de el huevo de obsidiana o el huevo de jade, que se introduce en la vagina. ¿Cómo? ¿Cómo se usa el huevo de obsidiana? Se introduce en la vagina, ¿sí? Sí, como las bolitas que ahora... Sí, ¿Sí? tal cual. Lo que pasa que en el caso de los huevos de obsidiana o de jade, son estas piedras sagradas, estos cristales, se utilizan para la sanación. Tienen otras funciones, energéticamente hablando, según quienes se han especializado, ¿sí?, para enseñarnos a las mujeres a utilizar este recurso, no solamente para conectar con nuestra divinidad y sanar, sino también para fortalecer los músculos del suelo pélvico, la vagina. Qué bien, porque después de los partos se suelen quedar como muy así, ¿no, Elizabeth? Después de los partos que se suelen quedar, qué bien también estos ejercicios del perineo, ¿no? Claro, entonces el trabajo con los huevos de obsidiana o de jade o con los ejercicios de Kegel, nos conecta con nuestra sexualidad, además de mejorar la calidad de los orgasmos, va a evitar que cuando seamos más grandes tengamos incontinencia urinaria. Claro, sí, todo el trabajo después del parto que tenemos que hacer todas. O no, porque hay mujeres que no han sido madres y sin embargo, luego de la Sí, pero me menopausia... refiero a que son los mismos ejercicios, son los... Claro, exacto, tal cual. Entonces, conectar introducirnos el dedo dentro de nuestra vagina para conectar con nuestra vagina, conocer cómo es, conocer el interior de nuestra vagina, Claro que sí. la rugosidad, ¿sí?, su temperatura, tratar de hallar el punto G, ¿sí?, perderle el miedo a la sexualidad y perderle el miedo a conocer nuestro cuerpo. Entonces, eso es traer luz a aquella oscuridad que venimos arrastrando, que es histórica, es muy vieja, pero en estos tiempos, por suerte, que estamos empezando a hablar de sexualidad desde otro lugar, desde retornar a esta sexualidad y espiritualidad que van de la mano, nos permite iniciarnos en este camino con pequeñas cosas, dentro de casa, sin salir, Sí, es verdad. con un espejo, Sí, es verdad. Sí, es verdad. con aceite de coco o cualquier otro aceite, acariciar la vulva, reconocerla, acariciar los labios externos, internos, correr el capuchón del clítoris y ver nuestro clítoris. Sí, lo que tú decías, ponerte un espejo delante y conocer tu parte más íntima también. Exacto. Sí. A nosotras las mujeres nos han enseñado que hacer esto era ser chanchas, asquerosas, sáquese la mano de ahí, ¿sí? Por ejemplo. Sí. Bueno, es que eso es lo que, la masturbación, que es como hasta hace años, pues efectivamente era como que eso era horrible. Incluso dentro de las parejas, sí. Cuando te enteras que tu pareja, pues a lo mejor se puede masturbar, pues a lo mejor antes la creencia era, ay, yo no soy suficiente. Tal cual. Y tiene que ver con uno como ser, como persona o con una. No tiene nada que ver con el otro. Masturbarse es hacer el amor con una misma o con uno mismo. Efectivamente, ¿Sí? Es efectivamente.
hacia uno mismo, que no tiene nada que ver con la idea de pecado, de degenerado, de infidelidad o de yo no soy suficiente. No, tiene que ver con uno. Cuando uno o una trabaja desde este lugar, lo que va a aumentar es el autoestima, el amor propio, la relación que tengo conmigo. Y además, incluso estás más preparada para cuando llega ese momento de estar con la otra persona, saber lo que te gusta, lo que no te gusta, saber en ese momento que estás dejándote descubrir también, porque el otro te enseña, pero sobre todo saber poner también tus límites, ¿no? Y decir, esto no, esto sí, ¿no? Exacto. Sí, sí. Importantísimo. Nos damos cuenta que al final el trabajo propio, el amor propio, el yo es la base. Sí, siempre bien enfocado para poder interactuar con el otro. Hablemos de lo que hablemos, sexualmente, profesionalmente, hablemos de lo que hablemos, evidentemente. Tal cual, ¿sí? Y tener siempre presente que somos seres naturalmente sexuados desde el momento de la concepción y hasta que nos morimos. Efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Y la sexualidad es un todo, no es exclusivamente el coito y el orgasmo. No, efectivamente, qué bonito, porque es una energía que, por ejemplo, en astrología lo simboliza Escorpio, y yo creo que también es por lo que muchas veces esa energía es, ¿no? Hay como muchos tabúes y mucho que aclarar, efectivamente, sobre el sexo. Pues en ello estaremos. Además, hemos quedado en que todas las personas que quieran hacerte una pregunta, que dejen el comentario aquí en el vídeo, y en base a esas preguntas, nosotras iremos haciendo vídeos, seguiremos informando de cosas bonitas, como haces, y al mismo tiempo estaremos ayudándoles a todas sus dudas, angustias, no sé cómo llamarlo, ¿no? Esas pequeñas cosas que tienes ahí dentro que no te atreves a preguntar. Sí, ese vacío de información que venimos arrastrando. Entonces, aprovechar por ahí estos encuentros o la posibilidad de preguntar. Es como, generalmente, los educadores sexuales, cuando vamos a las escuelas, les pedimos a los alumnos o a las alumnas que escriban las preguntas. Y te voy a contar algo. Yo también, cuando doy los talleres de registro, les digo, apunta las preguntas. Que nosotras, por lo menos en mi caso, aprendo muchísimo de las preguntas de los chicos. Claro, se aprende mucho. ¿Sí? Es que de hecho, yo he aprendido mucha astrología en base también a muchas preguntas pues de consultas y tal. O sea que efectivamente aquí, yo siempre digo, hemos nacido para evolucionar, pero a base de aprender y enseñar. O sea que aquí estamos para ello. Así que amigos, dejarnos vuestras preguntas, todo lo que ahí queráis preguntarle a Elizabeth, y haremos otro vídeo contestándolo. Pues, Elizabeth, yo creo que lo único que ya nos queda es que nos des tus redes sociales por si alguien quiere localizarte, quiere seguirte. Cuéntanos. Es fácil porque es en el Face buscar Carmenta, que es el nombre de una diosa. ¿Qué diosa era Carmenta? No me suena. Carmenta era la diosa de la comunicación y también de las artes adivinatorias, y según se dice o cuenta el mito, también de la comunicación. ¿Y de qué mitología? ¿De qué mitología? Griega. Ah, voy a buscar algo de ella. Yo me muevo más en la romana, por eso hay veces que a lo mejor los nombres no me... Claro. Bueno, Elizabeth. Popular. Y también tiene que ver, me estaba olvidando algo fundamental, es una diosa que tiene que ver con las parturientas y los bebés por nacer. Me olvidé algo fundamental.
Bueno, Elizabeth, pues muchísimas gracias. Te esperamos en otro vídeo. Y bueno, pues a vosotros, amigos, si te quieres despedir, Elizabeth. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, que pregunten todo lo que crean conveniente para ir ampliando. Muy bien, amigos, pues nada, ya lo sabéis. Hasta pronto. Chao.